Entre enero y julio de este año se han aprobado y renovado 27.000 licencias para portar armas. Un gran porcentaje, además de estas licencias, se señala, serían para defensa personal. Hoy en Debate y Diálogo nos preguntamos si ayudaría a combatir la inseguridad ciudadana el uso de armas. ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos. No al uso indiscriminado de armas de fuego. Es la solución ante la inseguridad. No deben procesar a quien mata a un delincuente en defensa propia. Un arma no te hace menos vulnerable. Solo deberían usar armas quienes corren un riesgo justificado. Se debe prevenir con educación. Usar armas no reduce la inseguridad. Portar un arma es hacer valer el derecho a la legítima defensa. Es la forma más eficaz de proteger nuestra vida. Los riesgos pueden ser mayores. Portar un arma solo genera más violencia. Todos somos libres de usar un arma para nuestra protección. No todos están capacitados para portar una. El uso de las armas de fuego por civiles es la solución a la inseguridad ciudadana. Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Ana María Watson, ella es directora del Instituto de Seguridad y Derechos Humanos, y también nos acompaña Fausto del Castillo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Usuarios Responsables de Armas. Hoy queremos plantear diversas preguntas sobre el uso de armas. Hemos queremos desarrollar, hemos planteado, esa sería la palabra adecuada, una pregunta, ¿no? Si el uso de armas de fuego por civiles podría ser una de las soluciones para combatir la inseguridad ciudadana. Esta es la pregunta global sobre la cual vamos a desarrollar esta hora de programa aquí en Debate y Diálogo. Vamos a empezar consultándole a Ana María Watson si se debería limitar, por ejemplo, el uso de armas de fuego solo a personas que pueden correr riesgos, ¿no? Ya sea por su trabajo, ya sea porque han sido extorsionados o están siendo extorsionados por delincuentes. ¿Usted qué opina? Mire, en realidad para un conjunto de personas el tema no es el uso de armas. Para nosotros es más importante el trabajo de la prevención. Entonces, debe de haber un sistema de prevención en toda la problemática de la seguridad ciudadana, porque si todos portamos armas, porque la inseguridad va creciendo y esa es la realidad que crece cada vez más, los porcentajes lo indican. Entonces, tendríamos todos la posibilidad de poder portar armas y de esa manera vamos a resolver el problema. No creemos que es la forma de resolver la problemática de la seguridad ciudadana. Hay otras formas, como por ejemplo, nosotros hemos propuesto que nuestro país ratifique el Tratado de Comercio de Armas. Hay tratados de comercio de toda índole, menos que regule el comercio de armas. Entonces, por ejemplo, con esto se estaría eliminado, si Perú ratifica el Tratado de Comercio de Armas, se estaría eliminando el mercado negro, el tráfico ilegal de armas, que es lo que está ocurriendo en este momento. Sin embargo, las autoridades hasta ahora no lo hacen. El meollo para nosotros es la ratificación del Tratado de Comercio de Armas como una forma de limitar y controlar el uso indiscriminado de armas. Acabar con el mercado negro de armas, con el uso, ¿no?, de armas de manera ilegal, ¿se daría mediante esta ratificación del tratado que menciona nuestra entrevistada, del Tratado de Comercio de Armas? Para empezar, el Tratado de Comercio de Armas lo que hace es tratar de evitar exactamente lo que dice. Pero el tráfico ilegal de armas interno que nosotros tenemos no se da por las fronteras. Hay una cantidad de armas que usan los criminales que son de uso legal, en algunos casos de gente que ha sacado licencias y ha perdido sus armas, pero la mayoría, todos lo hemos visto en los noticieros, usan armas de guerra, usan fusiles de asalto. Y coincidentemente la mayor cantidad de armas de guerra que usan son FAL, AKM y Galil. ¿Y sabe usted quién usa esas armas? ¿Quiénes son los dueños? El Estado peruano. Las usa el ejército y la policía. Los civiles no tenemos acceso a eso. Esas armas no entran por la frontera. Entonces, lo que hay que preguntar es, ¿quién le da a los delincuentes este tipo de armas?
porque toda regulación, todo marco, todo tratado, lo único que hace y afecta son a los civiles que vamos y pedimos permiso, tenemos nombre, apellido, domicilios, trabajo, cumplimos la ley, pagamos impuestos. Pero los criminales no se atienen ni a tratados ni a cosas legales. Ellos siempre rompen la ley, no importa qué tratado exista. ¿No sería una solución para usted? Yo no lo veo como una solución. El problema de la seguridad ciudadana no es un problema de civiles, es un problema de Estado. Es el Ministerio del Interior quien, mediante políticas y en conversaciones directas con los operadores de justicia, son los que tienen que acabar con esto. ¿Pero usted considera que es importante el derecho a portar armas? No hay un derecho a portar armas. El derecho de todo ciudadano a poder tener una licencia para portar armas. La Constitución ampara el derecho a la legítima defensa. Entonces uno tiene que demostrarle al Estado que está en capacidad de poder comprar un arma de fuego si es que se siente que hay una amenaza. En estos tiempos últimos hemos visto que todos estamos bajo amenaza. En una boda se meten a asaltarlo, se meten a las casas, a los condominios, vas a comer al chifa, a un restaurante, a una anticuchería, a los sitios más pequeños, incluso hasta en las comis están asaltando. Entonces todos estamos bajo amenaza. Entonces, nunca proponemos que todo el Perú debe estar armado, es una locura, solo un orate puede proponer una cosa así. Nosotros queremos que cada persona, en forma independiente, si cree que está preparado, si se entrena, se capacita y tiene la prevención y educación, como bien lo comenta la doctora Watson, claro, podría acceder a ellas. Claro, pero la doctora Watson también nos ha dicho que en realidad deberíamos de hablar desde la perspectiva de la prevención, ¿no? Esto quiere decir que las armas finalmente ayudan en, sobre todo, hacer valer el derecho de la legítima defensa o finalmente generan más violencia. Es un círculo vicioso, creo, entrar en el tema. Pero como dice acá nuestro querido amigo, el tema también va más allá. Hay corrupción. Si las armas que se encuentran en circulación, son las armas que portan normalmente la policía y el ejército, y sin embargo están en manos de los delincuentes, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿No? Entonces son estas armas, en muchos casos, nosotros decimos, en muchos casos, son las armas legales que pasan a manos de los delincuentes. O sea, no solamente está el mercado negro, nosotros sí nos ratificamos que hay un mercado negro porque tú vas a la cachina y ahí encuentras armas de 80 a 100 dólares, ¿no? Entonces, están a libre acceso. Yo creo que regulando el tema podría de alguna manera controlarse. No estoy asegurando, afirmando que se va a controlar definitivamente, pero sí puede controlarse. Ana María Watson, ¿y usted cree que los usuarios de armas hacen un uso responsable de estas armas? ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es que hay un sector que es posible que haga un uso responsable. Es posible. O sea, porque sin embargo hay un conjunto de otras personas. Para poder tener un uso responsable de armas tú tienes que tener una capacitación y un entrenamiento que realmente te haga sentir seguro usando un arma. Hemos visto el caso de un comerciante que estaba siendo asaltado y no pudo ser capaz de usar su arma. ¿Por qué? Porque no se sintió con la seguridad necesaria de levantar el arma porque podría ser muerto fácilmente. Es decir, un delincuente que va a asaltarte o va a violentarte está dispuesto a todo, ¿verdad? Ellos tienen todo el entrenamiento y además tienen la determinación y muchos de ellos van drogados. Entonces, ¿tú qué puedes hacer frente a una situación de esta? Es correr riesgo. Nosotros pensamos que es correr el riesgo, el tener el uso en el momento. Los otros son más rápidos y más diestros en el uso de armas. Claro, y es más, puede ser que el delincuente al ver un arma rápidamente haga uso de su arma. Así es, eso es lo que nosotros decimos. Claro, capacitación, ¿no? Usted nos dice capacitación, Fausto del Castillo. Se necesita esta instrucción, se debería de entrenar a las personas que soliciten esta licencia de armas. Totalmente de acuerdo con el tema. Es más, hace 4 años, antes que empezaran los problemas para hacer el cambio de legislación, sacar un arma de fuego era muy sencillo. Se cumplían unos requisitos básicos, una prueba psicotécnica, porque no era psicológica, y te entregaban una licencia de armas en 3 o 4 días. Prácticamente lo podía hacer cualquiera, era más sencillo incluso que sacar un brevete para auto. La nueva ley que ha sido aprobada este año, que entra en vigencia en octubre. la 3299,
obliga al usuario a capacitarse y entrenarse, no solamente en el manejo de armas, sino conocer reglas de seguridad básicas, conocer legislación vigente, qué hacer en el caso de tener que usar el arma de fuego después del incidente o después de haberla usado. Entonces, se están ampliando los requisitos, que es totalmente necesario. Muchos usuarios, hacía la pregunta a la doctora Watson hace un momento, si son responsables en el uso de armas, muchos no lo son, porque no se pedía dentro de los requisitos serlo, solamente presentar antecedentes, un examen de tiro que era muy básico y cualquiera lo tenía. Ahora es distinto, Claro. A mí me parece que es mucho mejor. Esta ley ha sido modificada luego de décadas, ¿verdad? Así Ahora es. entra en vigencia en octubre. ¿Usted cree que hay un antes, o podríamos hablar de un antes y un después de esta ley? Totalmente, totalmente. Por dos razones básicas. Primero, porque a la sociedad civil se nos ha consultado por fin. Mucha gente cree que los policías y los militares conocen mucho del tema y no es así. La mayoría desconoce el tema básico incluso de manejo de armas de fuego. Y los civiles que somos aficionados, que portamos armas por mucho tiempo, que somos tiradores deportivos de reacción, algunos cazadores, otros recreativos, conocemos el tema bastante bien, por un tema de afición. Se nos ha consultado, se les ha preguntado a las asociaciones de tiro, a los cazadores, a los aficionados, y ha salido una ley muy técnica, muy precisa, muy moderna. Entonces sí, por ese aspecto, por supuesto. Se han adoptado también características internacionales, homologado normas internacionales, y ha salido bastante bien. Ahí María hay Watson. algunos temas que, por ejemplo, que ya no se pueden modificar porque ya estaba en la ley, y es la cantidad de municiones a las cuales tienes derecho. Entonces, y las leyes no son retroactivas. La anterior ley permitía la tenencia de hasta 5 armas, ¿no? Entonces, eso no se ha derogado. O sea, hay personas que tienen hasta 5 armas y ahora, de acuerdo a la nueva ley, pueden adquirir 2 armas. Y en algunos casos excepcionales, porque eso no se ha borrado, puede tener acceso a una tercera arma. Y por cada arma, tú tienes derecho a tener 600 municiones. Entonces, tú dices, Si tengo 5 armas. ¿qué pasa? Entonces, ¿para qué requiero tantas municiones, verdad? Entonces, ahí es donde nosotros pensamos es que se filtra el tema del mercado de corrupción, ¿no? Entonces, estas municiones van a parar ¿a manos de quiénes? ¿No? Entonces, creo que es verdad, la ley ahora está mucho más estricta. Sí. Tienes que pasar por muchos filtros antes de poder tener una licencia de armas, pero hay lo anterior que vamos jalando también, ¿no? Tienes la autorización para tener 5 armas y como no son retroactivas las leyes, no se te Ahora, impide. sobre el empadronamiento, antes se realizaba el empadronamiento porque según esta nueva ley se plantea el reempadronamiento también y la entrega voluntaria de armas, ¿verdad? Voluntaria, bien lo has dicho, ¿no? La posibilidad de que si tú deseas entregas tus armas, o si no lo deseas tampoco, porque no hay una norma que te obligue, no hay, ¿no? Entonces, Fausto del Castillo. este es el punto que para mí me parece muy preocupante, la cantidad de municiones a las cuales tienes derecho. ¿Qué nos dice sobre ese punto, Fausto del Castillo? Se lo comento muy rápido porque lo hemos conversado varias veces. Uno tiene la opción de comprar hasta 600 armas por mes, Municiones. no acumulables, 600 municiones por mes no acumulables por cada arma. Sí. No acumulables quiere decir que si este mes compro 300, no quiere decir que el próximo mes puedo comprar 900. No. Pero, por ejemplo, para comprar armas uno tiene que ir con su licencia y una tarjeta De a propiedad, la armería. ¿no? Ese es y el entonces cambio también, queda la tarjeta de registrado. Entonces, lo que puede hacer SUCAME, que nosotros habíamos sugerido, es que haga un perfil de cada usuario. No perjudique a todos, sino haga un perfil. Entonces, por ejemplo, si viene alguien, por ejemplo, un policía, y compra todos los meses 600 municiones con los sueldos que ganan los señores, es evidente que no son para él, ¿no? Y así, igual, o sea, si Fausto del Castillo va y compra 600 municiones todos los meses y no tiene registro de haberlas disparado en un polígono, entonces, ¿para qué estoy acumulando? SUCAME tiene el derecho, o la policía, o un juez, de decir, señor, ¿dónde están todas las balas que usted ha comprado? Y si no puedo demostrar que las he gastado, es evidente que estoy traficando con ellas. Pero si llegan a mi casa y las tengo todas, señor, usted tiene sus balas. Entonces, lo que se trata es de fiscalizar, no de prohibir. La prohibición nunca funciona, no ha funcionado nunca, ni en los 20, ni en los 30, con el alcohol nunca. Es mejor saber quién las tiene, qué hace con ellas, y así todos vivimos felices.
Ahora, yo le pregunté al inicio de este bloque a Ana María Watson si es que debería limitarse el uso de armas a las personas que corren ciertos riesgos, ¿no? O riesgos justificados, como empresarios que pueden estar siendo extorsionados, cambistas, etcétera. ¿Cuál es su posición al respecto? El mayor porcentaje de personas violentadas en el país son mujeres, desde los 14 años hasta los 22. No son empresarias, solamente son mujeres, y por ser mujeres pueden ser violadas. Entonces, ¿qué vale más la vida de una mujer que no es empresaria o de un empresario que le van a robar la camioneta? Entonces, en los tiempos que estamos viviendo, todos estamos expuestos a sufrir un ataque. Ya quisiera yo, y se lo digo y siempre lo comento, de no tener la necesidad de portar un arma. O sea, cargar un aparato de metal de 1 kilo al lado derecho de mi pierna, no es gracioso, ya pesa. Claro, yo imagínense quisiera ustedes dejarla en mi casa. jovencitas también, ¿no? Violentadas a partir de los 14 años, pero una jovencita a lo mejor de 18 años cargando un arma, sería lo más adecuado, se defendería bien. Depende de cada una. Mi hija tiene 19, dispara desde los 12 años, dispara mejor que el 90% de policías en este país. Pero yo le había dicho, hija, saca tu licencia por si acaso para tenerla. Y me dijo, no papá, no me siento preparada. Pero lleva un entrenamiento de varios años. Sí, claro. O sea, realmente está preparada, pero ella no quiere. Entonces es un tema personal. ¿Qué nos dice Ana María Watson? Mira, acá nuestro amigo ha tocado un tema sumamente importante, y es el tema de los feminicidios. ¿Quiénes son aquellas personas que están más expuestas a morir a efectos de un disparo? Las mujeres. Y muchas veces en manos de sus parejas. Ese es el promedio que se da. Las mujeres son muertas por su pareja. Entonces tú dices, una forma de defenderse podría ser, pero no, yo creo que el tema va más allá. El tema, como veníamos conversando, el tema es que hay que trabajar a nivel de prevención, a nivel de desarrollo de valores, generación de oportunidades para los adolescentes. ¿Por qué razón? Porque teniendo un arma no vas a defenderte, o el muchacho no va a dejar de pegarla a la muchacha si es que tiene en su cabeza, ha visto toda su vida violencia familiar, se ha crecido en medio de un hogar muy violento. Entonces ahí se necesita el tema de la prevención. O sea, tenemos que difundir la importancia del afecto, la importancia de no imponer la violencia a los niños, no castigarlos. Hay gente que castiga, le jala las orejas por cualquier cosa, o los empuja, los bota, o las pega a las niñas. Entonces esa niña está acostumbrada, veníamos comentando el caso de esta muchacha que ha sido violentada por su pareja y sin embargo ella no quería levantar la denuncia. ¿Cómo es posible? Si todos hemos visto en la televisión cómo la ha pegado, cómo la ha castigado. ¿Pero por qué? Son sus antecedentes de violencia. Esa niña ha crecido en medio de violencia, ha sido violentada permanentemente. Entonces, para ellas esto es un tema natural. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Debe hacer la sociedad, el Estado. Prevención, pues señores. Prevención. Prevención a la violencia, al maltrato infantil, al maltrato en todo sentido, ¿no? ¿Será entonces el uso de las armas una solución, un camino? ¿Cómo se puede frenar la inseguridad ciudadana? El tema también de la legítima defensa. Vamos a regresar con esto y con más tras la pausa aquí en Debate y Diálogo. Bien, ya estamos de regreso con Debate y Diálogo. El uso de armas de fuego por civiles ayudaría en algo a combatir la inseguridad ciudadana. ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DD7.3 y también a nuestra página en Facebook. El día de hoy nos acompañan dos especialistas para conversar sobre este tema. Ana María Watson, ella es directora del Instituto de Seguridad y Derechos Humanos, y también nos acompaña Fausto del Castillo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Usuarios Responsables de Armas. Pero antes de continuar con esta conversación en este bloque, vamos a presentar un breve informe sobre este tema. Adelante. En enero de este año fue publicada la Ley de Armas de Fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, norma que no era modificada hace más de 20 años. En cuanto a las armas de fuego, esta ley posee filtros más estrictos para poder portarlas.
El objetivo de la norma es impedir la obtención de la licencia para el uso de armas a las personas con antecedentes penales históricos. Es decir, no se otorgarán armas por más tiempo que haya transcurrido desde el último antecedente. También se denegará portar armas a personas con antecedentes de violencia familiar. Con su entrada en vigencia prevista para octubre, esperan recibir cerca de 20.000 armas de fuego de forma voluntaria en un lapso de 2 años, a fin de desalentar su uso en el país. Según la SUCAMEC, existen alrededor de 250.000 armas legales en circulación. En tanto, una encuesta de Ipsos Apoyo en 2014 reveló que el 85% cree que la persona que mata a un delincuente en defensa propia no merece castigo. Así también el 58% aprueba que las personas porten armas de fuego para defensa personal con un previo permiso. Escuchábamos en el informe que una encuesta realizada por Ipsos Apoyo el año pasado revelaba que el 85% de limeños creía que una persona que mata a un delincuente en defensa propia no merece un castigo y que el 58% aprueba que las personas porten armas de fuego para defensa personal con un previo permiso, ¿no? Esa es la encuesta que teníamos de referencia. Pero las armas finalmente, que no solamente son usadas para defensa personal, pueden generar a la larga más violencia, un clima aún más oscuro. ¿Usted qué opina? Pienso que sí, pienso que el uso de armas no nos va a dar mucha más seguridad como ciudadanos, ¿no? O sea, pienso que hay que trabajar el tema de cultura de paz, de prevención, insistimos en el tema de la prevención, porque si no damos valores a los jóvenes, entonces ¿qué futuro nos va a esperar? Estos chicos van a integrar las pandillas, que ahora ese es gran problema en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Las pandillas, los maras. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué va a pasar en nuestro país si nos armamos un conjunto de personas nada más y entonces, y el resto los dejamos así al desamparo? No. Yo creo que el Estado, la sociedad civil, todas las instituciones tenemos la obligación de poder aportar a una formación mejor a que estos chicos que ahora son NNA, o sea, ni estudian ni trabajan, no hay alternativas. ¿Dónde están las posibilidades de formación de estos muchachos para que puedan encontrar un trabajo decente posteriormente? ¿No? O sea, el porcentaje de deserción escolar en el Callao es altísimo. Alto. Fausto del Castillo, medidas preventivas y no medidas punitivas generan un clima de violencia las armas en lugar de ser esa herramienta de defensa personal como usted ha mencionado. Definitivamente, claro que genera un ambiente de violencia, ¿no? Cuando un delincuente usa un arma de fuego y ataca a alguien en forma ilegal, está generando una violencia. Y una persona que está armada y se defiende, por supuesto, que está ejerciendo violencia, pero no contra un ciudadano honesto. Está defendiéndose y repeliendo un ataque contra un criminal que quiere acabar con tu vida, la de tu esposa, la de tus hijos, la de tus padres o cualquier persona. Entonces, sí, genera violencia, pero uno no le empieza, le empezó un criminal. La idea y de la cultura de paz sería bueno que los criminales la entiendan, porque los civiles honestos ya lo entendimos hace rato. Claro, lo mencionaba antes, a lo mejor Ana María Watson, en que quizás al ser el delincuente mucho más hábil, más ducho con las armas, podría ser que la víctima, al no saber cómo utilizarla, finalmente asuste al delincuente o digamos que ponga en alerta, más que asuste, ponga en alerta al delincuente y dispare, ¿no? Y bueno, siempre los disparos son a matar. Claro. Ese es un gran mito. El delincuente no es ducho en manejo de armas, conoce el manejo básico. Por lo general le dan un arma y ese mismo día va y ataca a alguien. Y se comprueba fácilmente, porque en los reportajes se ve que agarraron un arma y no está abastecida totalmente, sino tiene 5 o 4 balas, no saben usarla. Los sicarios se acercan a una distancia de medio metro a dispararle porque no conocen ni los conceptos de manejo de armas, ni las reglas de seguridad, ni cuadrar los blancos, ni la respiración, ni control del gatillo. Realmente nuestros delincuentes... establecer una regla general. Nuestros delincuentes son bastante mediocres con el uso de armas, felizmente, porque si no, la guerra lo hubiéramos perdido. Bueno, en Francia, estos 2 jóvenes estadounidenses que cogieron a este hombre con el arma porque se dieron cuenta que no sabía utilizarlo, es decir, que esto podríamos extrapolarlo también a otros contextos, sí, claro, ¿no? No claro solamente sí, claro a nuestro país, pero ¿qué opina Ana María Watson de lo que nos está diciendo nuestro invitado? Sí. ¿Es un mito? Bueno, pienso que en verdad la persona que porta un arma tiene que estar decidida o tiene que tener la capacitación necesaria para poder
hacer uso de su arma. Porque si no puede suceder lo que acabas de mencionar tú misma, ¿no? O sea, que tú tengas el arma en mano, pero como no tienes la experiencia, el expertise, la decisión de matar, no lo vas a hacer. O sea, tenemos el caso del empresario que sí supo hacer uso de su arma y defendió a su familia, y el caso del empresario también, que estaba siendo asaltado y que tenía el arma en la mano y no fue capaz de poder hacer el disparo que se podría haber esperado porque tuvo miedo. Tuvo miedo porque vio armados a los otros que estaban decididos y drogados. Creo que son dos elementos fundamentales que manejan estos delincuentes. Es decir, antes de salir a asaltar, se drogan. Entonces ya son fuertes y se creen con todo el derecho de poder decidir sobre tu vida y tu integridad, ¿no? Y usted ha mencionado un caso de hace algunos días, de este empresario que le disparó a dos delincuentes, a dos marcas, sí, que lo estuvieron siguiendo cuando él sacó dinero de una entidad financiera. Ahora, este señor se encontraba junto a sus dos menores hijos en el carro, ¿no? Ahora, finalmente él evitó este asalto, incluso un futuro secuestro, un posible secuestro. No podríamos saber cuáles eran las intenciones de estos delincuentes, pero frustró finalmente el asalto. Él está en libertad, pero va a ser investigado por la Fiscalía, ¿no? Y era de lo que comentábamos un poco en la pausa, Fausto del Castillo. Hay personas que están de acuerdo en que se continúe con la investigación, aunque siempre tiene que haber una investigación. Otras que dicen, bueno, se ha disparado en defensa propia, este señor ni siquiera debería ser investigado, ¿no? Bueno, para determinar que ha disparado en defensa propia tiene que haber una investigación. No se puede dilucidar si es que no se pregunta, si es que no se sabe, si es que no hay una cámara de seguridad, testigos o los peritos lo determinarán. Pero claro, tiene que ser investigado. Pero otra cosa es que lo investiguen en cárcel, que lo enmarroquen, que lo traten como si fuera un delincuente, como si él fuera el victimario en vez de una víctima. Tienen que tomarle su declaración y el fiscal hará su trabajo con la policía. Se determinará que lo hizo en defensa propia. Y le dirán, pero también señor, conocemos otros casos que finalmente la persona ha alegado que en legítima defensa ha disparado y se ha ido a la cárcel, ¿no? Claro, ha pasado miedo mucho. también. Hace poco hemos estado viendo el caso de estos tres policías que en pleno uso de su trabajo, uniformados, han abatido a un delincuente ranqueado con un arma de fuego y se han ido 3 meses a la cárcel. Sí. ¿Quién entiende eso? Si a un policía le pasa eso defendiéndonos a todos y lo meten a la cárcel, el resto ya no solamente es un desamparo no solo del delincuente, sino el Estado te ataca. Ahora hay una pena que tendría que pagar una persona que ha actuado en legítima defensa, que ha disparado y que ha matado finalmente a un delincuente. No, la legítima defensa justamente exime de responsabilidad a quien se defiende. El Código Penal es clarísimo, lo exime de responsabilidad, no paga absolutamente nada. Finalmente ha sido en legítima defensa, pero según las investigaciones se le da una pena, esa pena podría superar los 6 años, sería mínima, o sea, habría una pena en ciertas circunstancias, como ha ocurrido. No tendría que ser. A veces hay gente que se va a la cárcel, pero como no se terminan las investigaciones. Pero la investigación tiene que terminar inmediatamente ahí. El señor se defendió, listo. Pero exhaustiva, o sea, rápida y exhaustiva, porque me parece injusto que estos 3 policías hayan sido detenidos y encarcelados. Es decir, que la investigación se realice Rápida. en libertad y no con sumaria. prisión preventiva. Sumario, eso es, sumario, de manera sumaria. O sea, efectiva y rápida, porque no se tiene que tomar, pues, como el Poder Judicial se toma meses y hasta años. Y eso no se puede permitir en un tema de estos, no es posible. Tiene que ser sumario. Ahora, frente al caso que hemos expuesto de este empresario que le disparó a los delincuentes, pues muchas personas que han visto la noticia pueden creer que definitivamente van a sentirse más seguros o estar más seguros si poseen un arma. Seguramente puede despertar ese sentimiento, ¿no? Porque él fue capaz de defenderse y defender sobre todo a sus hijos. Seguramente que lo hizo con más fuerza y más entereza por tener a los niños y por defenderlos a ellos. El problema está en que, imagínate si todos vamos a empezar a armarnos con la intención de que vamos a protegernos. Esa es la parte preocupante. Creo que debemos de dar paso a a que el Estado asuma su responsabilidad en este tema, de que aplique políticas de prevención en el tema de seguridad ciudadana y que sean compartidas por todos los sectores
implicados en el Poder Ejecutivo. O sea, no es solamente el Ministerio del Interior, no solamente ellos, sino el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, todo, una política intersectorial para poder abordar el tema de la prevención en la violencia, ¿no? Y el uso de armas. Por supuesto, ¿no? Eso no está en duda. El tema de la prevención es importantísimo, pero poseer un arma puede dar esa seguridad. No solo la sensación de seguridad. ¿Puede dar seguridad, Fausto del Castillo? En verdad, tener un arma no da seguridad de nada. Un arma de fuego no es un casco de Kevlar, no es una armadura de hierro, no lo es para nada. Lo que da la seguridad es el entrenamiento que uno tenga con... Porque al final un arma de fuego solamente es una herramienta, es un aparato inerte que no funciona si es que no sabes usarlo. Sí, y a nosotros nos ha pasado, por eso nosotros le pusimos a nuestra asociación usuarios responsables de armas. Porque nosotros hemos visto casos de gente, vas a un polígono y alguien está por renovar su licencia, que era cada 5 años. Entonces había disparado 1000 balas. Entonces, ¿por qué estaba disparando 1000 balas? Porque había comprado el arma, la había llevado y la había puesto en su cajón. Y ahí la había dejado hasta de acá 5 años. Si a ese señor lo asaltan, lo más probable es que saque el arma y se dispare en la pierna. Porque no tiene el entrenamiento. Eso es irresponsable. Él está poniendo en peligro a su familia. Eso no se debe hacer. Uno tiene que estar en entrenamiento constante. Si en este momento nosotros recibimos un ataque, yo voy a actuar según lo que he entrenado, según mis capacidades. Pero si no tengo esas capacidades, mejor ni moverme. Claro, como si yo que no tengo un entrenamiento ni da... una capacitación, tengo un arma al frente y la dejo ahí. Pero claro. por supuesto, te aterras más bien, ¿no? Exactamente, pero la seguridad te la da el entrenamiento que tengas, no el arma de fuego en sí. Es solamente Estamos de acuerdo. O sea, una persona... Casi no hay debate acá. Así es, no hay debate. ¿Tenemos que estar armados para sentirnos seguros? No creo. Porque imagínate que nos convertiríamos, ¿no? Una sociedad como Estados Unidos, que hay un estado donde es obligatorio que todos porten armas. No, ¿y qué pasa? ¿Es que se ha eliminado la delincuencia en ese estado? No, o sea, vemos más bien casos de gente media loca que va y ataca y mata a 15, 20 estudiantes. ¿Por qué? Porque lo hizo por llamar la atención, ¿no? Entonces, creo que no son formas. Veníamos conversando también con Fausto y decíamos el tema de la salud mental. ¿Qué pasa con el tema de salud mental, no? O sea, no es solamente que la persona que quiera tener un arma pase su examen con la justa psicológico, sino que hay una evaluación real, ¿no? Entonces, creo que ahora se están tomando algunas de esas medidas, pero en general nosotros pensamos que las armas no van a resolver el problema. Trabajar en prevención con los jóvenes, los niños, trabajar no a la violencia desde los más pequeños. Entonces, eso te va a asegurar una fortaleza a tu sociedad para que podamos vivir en paz, ¿no? Ahora, tener un arma en casa también puede ser peligroso, ¿verdad? ¿Cuáles son? Como, por ejemplo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Usuarios Responsables de Armas, ¿no? Aquí estamos hablando con responsabilidad. ¿En dónde las personas que pueden tener esta licencia, en dónde deberían de colocar un arma? Lo primero que una persona debe hacer cuando quiere comprar un arma es pensar para qué la quiere. Y si está dispuesto a cambiar su tipo de vida. Porque portar un arma, tenerla en la casa, habiendo chicos pequeños, involucra un montón de cosas. Claro, en una casa hay un montón de peligros, hay gente que se mata en la ducha, están los enchufes de corriente para los niños pequeños, así como todo. Sí. Exacto. Entonces, lo primero uno que tiene que hacer es tener conciencia que un arma de fuego es un elemento peligroso, obvio que sí, nadie puede negarlo, e instruir a las personas que están adentro. Si alguien no quiere, obviamente no puede tener un arma si hay alguien que no la quiere, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, mi hija conoce un arma de fuego desde muy pequeña. La curiosidad se le quitó cuando le enseñé a manipularla. Porque está familiarizada. Sí, claro. Como está familiarizada con desde niña no meter el dedo en el enchufe, que la puede matar, o abrir un cajón en la cocina y sacar un cuchillo y cortarse. Todos son elementos peligrosos, pero con educación se soluciona el tema. Sí. Ahora, yo no propongo nunca, para tranquilidad a la doctora Watson, que todo el Perú esté armado. Eso es impensable. Absurdo, eso no puede ser, eso es absurdo. Eso es absurdo. Pero ahora usted lo dice desde esa perspectiva responsable, ¿no? Pero ya estamos hablando de, también del tema psicológico. Más allá de la capacitación, el tema psicológico es fundamental. Ya lo dice la doctora Watson. Un perfil psicológico a profundidad
sería más que deseable. Nosotros planteamos exámenes psiquiátricos como asociación, se lo planteamos a SUCAMEN, se lo planteamos a la comisión, lo planteamos en el Congreso, pero creo que tenemos en Lima solo 45 psiquiatras colegiados. Es el problema. Entonces ¿no? decíamos, y aún nos seguimos planteando que haya un examen psiquiátrico para establecer perfiles y si hay gente de riesgo que pase a un examen psiquiátrico. Claro. Nosotros planteamos exámenes toxicológicos. Nosotros no creemos que un coquero de fin de semana, un coquero social, porte un arma de fuego, que deben haberlos. Así y no es, solamente sí. que portan armas de fuego, sino están en toda la sociedad, eso lo sabemos, ¿no? O que borrachines de fin de semana tengan armas de fuego, eso no puede ser. Así como un coquero o un borrachito no puede manejar un auto, menos va a manejar un arma. Pero esas cosas están pendientes ahora trabajando en el reglamento. Pero lo que existía antes no era un examen psicológico, era un examen psicotécnico. Psicotécnico, Ya, así es. pon una Eso es rayita, sólido. dibuja una persona, qué rayita te falta. O sea, es un chiste eso. Era Nosotros un planteamos y esperamos que el examen psicológico sea real y profundo. Para que la gente que usa armas, uno esté seguro que esté al costado y no piense, ay, es un loco, no, es una persona responsable. Esa es la La idea. violencia de género, ¿no? También lo mencionó Ana María Feminicidio, Watson. ¿no? Sí, sí, esa es una problemática muy grande, ¿no? Y es justamente por esto, ¿no? El uso irresponsable que hace mucha gente de las armas, ¿no? O sea, han habido accidentes también de niños que están jugando y disparan. Entonces, es irresponsabilidad de los padres, por supuesto, de dejar las armas al acceso de estos niños, de sus hijos. Entonces, no tener la previsión de guardar en sitios seguros. Por ejemplo, hoy día que estuve en la radio, pues perdón que Sí, no, ¿qué ocurrencia? Fui sin arma, obviamente, y dejé el arma en mi cajón y le puse seguro, porque mi arma tiene un candado. Y todos son grandes, conocen, pero igual le puse el candado. Por si acaso, va a ser que la chica que nos ayude en casa se ponga a limpiar y se dispare. Entonces, esas son las prevenciones que hay que tomar. Por ejemplo, la gente se va a un banco y no puedes entrar al banco con arma. No las puedes dejar en el auto si el auto lo deja solo. Porque si te lo roban, se llevan el arma. Eso es irresponsable también. ¿Cuántas armas legales hay en nuestro país aproximadamente? Para civiles hay 350.000 licencias. Licencias. Eso no quiere decir que hayan Sí. 350.000 armas, porque hasta ahora hay una licencia por cada arma. Pero, por ejemplo, las empresas de vigilancia, de seguridad, de resguardo, que son muchas y tienen muchas armas, tienen una licencia, hasta 6 vigilantes pueden tener licencia por un arma. Pero con esta nueva ley ese esquema también tendría que cambiar. Va a cambiar. La ley habla claramente de una tarjeta de propiedad por cada arma y una licencia de uso. Una sola licencia por todas las armas que uno tenga. Y esto es renovable cada 3 años. Como los autos. Igual que los autos. Un brevete y tu tarjeta de propiedad. A mí me parece adecuado. ¿Y por qué le parece más adecuado? Porque antes había un descontrol. Por ejemplo, tenías muchas armas y tenías un choclón así De licencias. documento, licencias, ¿no? O sea, antes así como tu licencia de tu brevete, igual, por cada arma tenías... Ya tengo 3 carros, una un licencia. solo brevete, los 3. Claro, para los A mí tres. me ha pasado, por ejemplo, que yo porto un arma de un cierto tamaño y a veces que salía a correr sacaba una más chiquita. Entonces me olvidaba de cambiar la licencia. Entonces si me paraba un policía y me encontraba con otra licencia me iba a tener un problema. Entonces con esto ya no, es una sola licencia. El sistema entonces va a cambiar a partir de la octubre. entrada en Sí. octubre de esta ley que hemos mencionado. ¿Cuáles serían entonces los puntos preventivos lejos de tener a todos los peruanos armados Que no va a pasar. debido a distintas situaciones de inseguridad ciudadana, Ana María Watson? Bueno, lo que yo planteo y que insisto es en el Tratado de Comercio de Armas. Si bien es cierto, no está de acuerdo acá Fausto. No sé, si hay que firmarlo. Sí, pero creo que sí. Creo que es una forma de prevenir que el mercado negro crezca. O sea, hay un mercado negro de donde se abastecen los delincuentes de armas. Hay un mercado corrupto también, que es de donde se abastecen, son las armas que provienen de la policía y del ejército. ¿De dónde va a sacar los delincuentes granadas? ¿De dónde? Yo nunca ¿No he es del visto una. ejército? Del ejército, pues. Entonces digámoslo con el nombre propio, ¿no? Es el ejército, mucha gente del ejército, no digamos todos, gente del ejército que está corrupta y que obviamente vende este tipo de instrumentos, llamámoslo así, instrumentos, pero que en manos de delincuentes son realmente muy peligrosos, porque ellos están dispuestos a usar. Pero si entonces se acepta este escenario, se acepta este contexto, también se tendría que aceptar el contexto de que la población debería estar armada.
No necesariamente, porque tú no puedes traer como una lógica lo otro. Lo que más bien deberíamos hacer es trabajar a nivel de prevención para que los jóvenes, ahora, los chicos que no estudian ni trabajan, puedan tener alternativas de vida, ¿no? O sea, y con políticas intersectoriales en las cuales todos estemos involucrados para poder trabajar a nivel prevención. Fausto del Castillo, ¿por qué crees que existe a lo mejor tanto rechazo cuando se habla del uso de armas, ¿no? De portar armas, de sacar una licencia para utilizar un arma? Porque evidentemente son herramientas peligrosas, ¿no? Aparte también hay mucho desconocimiento del tema y el desconocimiento genera miedo y prejuicios, ¿no? Pero yo no puedo condenar a alguien o decirle a alguien que está mal de la cabeza porque piensa que un arma de fuego es peligrosa. Claro que es peligrosa, en manos inadecuadas. Sí, claro, sin duda. Hacemos una pausa aquí en Debate y Diálogo y vamos a regresar para seguir conversando con Ana María Watson y con Fausto del Castillo sobre el uso de armas. Pausa y volvemos. Hoy en Debate y Diálogo estamos conversando sobre las armas de fuego y el uso de armas de fuego por parte de civiles. Nos acompañan Ana María Watson, ella es directora del Instituto de Seguridad y Derechos Humanos, y también nos acompaña Fausto del Castillo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Usuarios Responsables de Armas. Ya tenemos algunas preguntas y también comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, y como siempre, gracias a todos los que nos escriben de lunes a viernes aquí en Debate y Diálogo. Denis Ramos nos consulta, ¿por qué una persona puede tener hasta 5 armas? ¿No sería ideal que la ley regule una cantidad máxima de armas por persona? Fausto del Castillo. La pregunta sería, ¿cuál es el por qué? ¿Por qué habría que reducirlas? ¿Cuál es técnicamente por qué? ¿Por qué 5? ¿Por qué 4? ¿Por qué 3? ¿Por qué 2? ¿Por qué no ilimitadas? Pero me imagino porque lo considera en relación a la defensa personal. Sí, claro. Y en relación a la defensa personal, un arma, 2 armas, 3 armas, 4 armas, 5 o 6 armas. ¿Sabes cuántas personas tienen 5 armas? ¿No son suficientes? Nunca es suficiente. ¿Cómo puede ser posible? Para un aficionado nunca es suficiente. Polémica su frase. Bueno, un aficionado será por el tema deportivo, Sí, ¿no? claro. Pero Bueno, en el caso de la defensa personal... Las razones son totalmente personales también. Por ejemplo, lo ideal para defensa es tener 2 armas iguales. O en el caso de un incidente, una reparación, va a taller y te quedas con la otra. Por ejemplo, yo tengo un departamento en la playa y me gusta irme a veces 10, 15 días. Y el arma pavonada que tengo, si me la llevo a la playa se oxida. Entonces prefiero llevar una inoxidable, del mismo tamaño. ¿Siempre considera usted que tiene que andar con un arma? No, no siempre, no siempre. Pero, por ejemplo, para justificar 5, esa es mi respuesta. Otras personas tendrán otra. Y cuando salgo a correr no puedo llevarme el arma grande y salgo con una chiquita inoxidable. Entonces ahí ya necesito mis 5. En mi oficina me gusta tener otra. Tengo una casa en Pachacamac, tengo otra allá. Entonces, pero es un tema personal. Claro. La pregunta es, ¿por qué 5? ¿Cuál es la razón técnica para prohibirlas? ¿Es necesario hablar de 5 armas cuando hablamos de defensa personal? No. Realmente... Nunca es suficiente, nos ha dicho. Claro, se acaba de decir Fausto que nunca es suficiente y que por qué tendría que ser menos de 5. Por la sencilla razón de que hay gente que podría acceder, porque ahora el tema de 5 está prohibido, de acuerdo a la nueva ley, ahora es 2. Pero anteriormente era 5. ¿Por qué 5? Entonces eso más bien expone a que hayan delincuentes que saquen sus armas legalmente. O sea, que no tienen antecedentes y puedan sacar sus armas legales. Y tienen 600 municiones por cada una de ellas. Entonces ya están armados, hasta los dientes, ¿no? Entonces, pero por eso es que hay ahora una reglamentación y que permite 2, nosotros decíamos 1, pero bueno, tiene que tener uno en reparación si se malogra y el otro. Bueno, eso es lo máximo permitido. 2 porque pensamos que sería una locura que tengan 5. Entonces esto pasaría al mercado negro rápidamente. Y hay personas que no denuncian cuando les roban las armas. Y esto, si un arma le roban, ¿a dónde va? ¿A dónde va a parar? ¿No? Al Fausto mercado del negro. Castillo, ¿al mercado negro? Si se tienen más de 5 armas o hasta 5 armas. Bueno, no creo que a mis amigos que tienen 5 armas les guste que digan que ellos están mandando al mercado. Es temerario decir eso, ¿no? Los delincuentes por lo general
no sacan armas legales, ¿no? Y con esta nueva ley menos aún. Ahora sí, ¿no? Menos aún, es muy bueno. Por lo general alquilan las armas, se las prestan. O sea, es muy raro que un delincuente vaya y saque un arma de fuego. Si la puede encontrar, como dice la doctora Watson, en 100 soles, en la cachina o $200, ¿para qué va a pagar 3.000 soles por un arma? ¿Para qué va a pagar 15.000 soles por 5 armas? Si la puede alquilar. Y ningún delincuente asalta a un restaurante con 2 armas en mano, van con una. Así que la prohibición, yo no le encuentro sentido, porque no hay una propuesta técnica que justifique reducir, pero bueno, es la ley y nosotros acatamos la ley. Si son 2, 3, está bien, no hay problema. Ahora, efectivamente, Sí. como dice, ahora alquilan armas en algunos mercados. Alquilan por 50 soles al Una día. persona que podía sacar 5 armas, Imagínate. quizás también podía alquilar alguna de esas armas, ¿no? Entonces ¿O te no? das cuenta, alquila al día, entonces los delincuentes van, alquilan y no te preguntan para qué lo necesitas. No es necesario, ¿verdad? Tenemos una consulta de Jenny Guillén. ¿Qué factores se deben de tener en cuenta antes de disparar un arma en el caso de estar siendo víctima de un asalto? Fausto del Castillo, ¿qué le contestamos a Jenny Guillén? Una sola cosa, asegurarse que da en el blanco. ¿Cuál sería el blanco? Por ejemplo, ¿El qué te si uno asalta? no tiene capacitación... Si no tiene capacitación, ni la saque. Ni, que no compre un arma, De hecho. que no la tenga. Pero si las tienes, sales a la calle con un arma de fuego es porque estás entrenado y capacitado. Así es. Y en ese caso, la única consideración que debes tener es dar en el blanco. Y acabar el ataque ilegal lo más rápido posible. Pero tiene que tener en cuenta la víctima si ese delincuente tiene también un arma de fuego, si tiene otra clase de arma, si no tiene arma, porque por el miedo también puede disparar y a lo mejor era una persona que tenía un arma de juguete, un encendedor. Bueno, eso no es problema de la víctima, ¿no? Es problema del criminal que salió a hacer eso, ¿no? Claro, ¿qué factores entonces tiene que tener en cuenta una persona antes de disparar cuando está siendo víctima de asalto? Solamente ver si su vida está en peligro. Si él piensa que su vida está en peligro, tiene que defenderse. Eso es lo que yo haría. Si el delincuente que se le ocurre sacarme un encendedor tiene la mala suerte de encontrarse conmigo, bueno, va a terminar muerto. ¿Algún comentario al respecto, Sí, Ana o María sea, Watson? en verdad tendría que estar dispuesto a matar. O matas o te matan, porque no hay alternativa. Frente a un delincuente no tienes otra alternativa. Bien, tenemos algunos mensajes también de redes sociales. Nos dice Laura, ¿el uso de armas de fuego por civiles ayudaría de alguna manera a combatir la inseguridad? Claro que ayudaría a reducir la delincuencia. Si uno mismo no cuida su vida, ¿quién más lo hará? Nos dice Laura, Bardales Monte, Jenny. Sería bueno que quienes deseen usar armas puedan hacerlo, pero luego de que hayan pasado todas las pruebas necesarias. No se le puede dar un arma a una persona con problemas psicológicos, menciona nuestra televidente y también nuestra tuitera. Luego, Renzo Canales, puede generar más violencia, y esto lo digo porque existen personas que estoy seguro le darán un uso irresponsable al arma. Víctor Sajade, si mi familia corre peligro ante los delincuentes, sin la menor duda usaría un arma de fuego. Manuel Sánchez, es algo absurdo que así reduciremos la delincuencia. Este problema es más un tema de planificación, la solución no es ir disparando. Jorge La Torre Jara, permitir el porte de armas de fuego en condiciones reglamentadas y con la debida instrucción puede ser una manera de disminuir la delincuencia. Felicia Feli, no a las armas de fuego, pero sí a las armas no letales. Me parece que así podríamos defendernos ante cualquier atentado. ¿Algún comentario sobre lo que nos han escrito en las redes sociales? Siempre atentos nuestros seguidores de Debate y Diálogo. Ana María Watson. Sí, mira, gran parte de los comentarios están en desacuerdo con el uso de armas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, las personas que portan las armas tienen que estar dispuestas a dar en el blanco. No hay alternativa. O te dan o das. Entonces, pero creo que de esa manera estamos generando más violencia. Hay varias opiniones que dicen hay que prevenir. Entonces, con lo cual estamos de acuerdo, ¿no? O sea, leeré algunos comentarios más de las redes. Jared Carlos nos comenta: el arma debe ser utilizada por quien conozca su uso y esté autorizado. La violencia injustificada debe preverse. Fernando Mijail, legítima defensa, esto está expresado en la ley. Quien accede a un arma debe usarla con previsión porque es para prevenir. Julio Benjamín, por supuesto, todo el que la sabe usar, que lo haga para proteger a su familia, su trabajo, sus vidas. Higinio Ángel, las armas nos protegen siempre y cuando el que la porte tenga buena salud mental.
Vean lo que pasó con los periodistas en Virginia. Uy, esto también lo comentábamos hace un momento, ¿no? Durante la pausa. Preocupante. Wilber Pacheco, con esta inseguridad, claro que nos protege de la delincuencia, es una medida extrema pero necesaria. Una breve reflexión para terminar con este programa. Fausto del Castillo. Las armas de fuego para civiles definitivamente no van a acabar con la delincuencia, a menos que un grupo de civiles se crean justicieros y salgan a la calle, y eso es ilegal e inaceptable. Un arma de fuego puede darle seguridad a una persona que está capacitada, pero son temas aislados y personales. Resolver el problema de la inseguridad le corresponde únicamente al gobierno. En este caso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía y políticas de Estado, como bien dice la doctora Watson, de salud pública, para evitar en el futuro, no ahora, porque son trabajos a largo plazo, que no tengamos tanta delincuencia. Coincido mucho con el uso responsable de armas, como lo dije al principio. No se le ocurra a nadie tener un arma de fuego, primero si no sabe para qué la quiere, segundo si no está capacitado y entrenado, y tercero si no está seguro de lo que está haciendo. Listo, Ana María Watson, una brevísima reflexión sobre el tema de uso de armas. Insisto en el tema de la ratificación del Tratado de Armas como una forma de prevenir, y junto con esto el Estado, coincidimos, debe dar políticas públicas en las cuales multisectoriales, porque no viene de un solo grado. Listo, muchísimas gracias por las intervenciones, por estas exposiciones. Gracias a Ana María Watson, directora del Instituto de Seguridad y Derechos Humanos, y gracias a Fausto del Castillo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Usuarios Responsables de Armas. Esto ha sido todo el día de hoy en Debate y Diálogo, y recuerde, como siempre mencionamos, que el debate también es diálogo. Chao, hasta mañana, chao. Muchas gracias.